Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y saludamos a Héctor Manrique, actor, director de teatro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, bien, con el ánimo intacto a pesar de todo, que creo que es una de las cosas que uno tiene que hacer el esfuerzo porque esté así. ¿En qué se parece el teatro a la realidad? Bueno, digamos, el teatro es una síntesis de la realidad, no es la realidad, es una síntesis de la realidad, porque la realidad puesta sobre un escenario sería una cosa bastante aburrida. Ahora, el teatro lo que sí hace es alimentarse diariamente de la realidad, es lo que le da sentido. ¿Qué nombre le pondrías tú a una obra sobre la Venezuela de hoy? Uy, es complejo, ¿no? Es complejo. Yo creo que es una tragedia, sin lugar a dudas, que es el origen del teatro inclusive, ¿no? El teatro es un hecho artístico que crean los griegos porque no les gustaba aquella sociedad en la que vivían. Creo que por eso tiene mucho sentido hacerlo en este momento, por lo menos para mí, porque la sociedad en la que vivo actualmente es una sociedad complicada, compleja, difícil, traumante inclusive, pero que también desde el hecho escénico vale la pena vivirla. Es decir, yo siento que me alimento diariamente en función de lo que veo a mi alrededor. Creo que para mí es un combustible enorme mi realidad como estímulo para hacer lo que hago sobre un escenario, ¿no? ¿Es transformador el teatro? Debe procurarlo, pero no es tangible esa transformación, porque el teatro primero no es un medio masivo, digamos, tú tienes un gran éxito en el teatro y tienes 60.000 personas como espectadores, y te pones a ver en la realidad de la geografía nacional, eso es muy poca gente, pero puedes llegar a transformar a la persona indicada. Y eso creo que es el rol de la cultura en sí mismo, ¿no? Digamos, tú transformas a esa persona que es posible que después sí pueda llegar a ser una gran transformación. Por eso creo que hacer teatro, como hacer cultura, en el fondo es un acto de fe. O sea que los políticos, vamos a hablar de cualquier signo, de cualquier bando, Sí. deberían hacer algo de teatro, ¿no? Bueno, creo que los políticos lo que tendrían que acercarse fundamentalmente es a la cultura, porque la cultura es la que te permite comprender el mundo en el que vives, no es la educación. La educación tú sabes que Es la instrucción, pues. Sí, la instrucción, pero lo que te permite una comprensión global de tu existencia es la cultura, que es algo así como el aire, ¿no? Tú no la ves, tú no la sientes, pero es fundamental y esencial para vivir y comprender la vida. Yo sé que hablar de elecciones con alguien que hace teatro quizás no es lo más adecuado. Digan, bueno, ¿qué vas a hablar tú de elecciones? Pero tú eres un ciudadano, ¿no? No. ¿Cómo está el alma nacional después de estos meses tan turbulentos que ha vivido Venezuela? Bueno, ¿Cómo está y cómo debería estar? Está dolida, indudablemente, está frustrada, está molesta, porque, ojo, y te digo de todos, ¿me entiendes? De un lado y de otro. Es decir, porque nadie está logrando lo que quiere. Es decir, es un país que no tiene bienestar. Creo que en ese sentido es un país que vive constantemente en el dolor, en el resentimiento. Y después de los meses que pasaron, donde el país vivió de una u otra forma una calamidad, porque estamos hablando de 130 muertos, o sea, no es poca cosa. Y esos 130 muertos nos impactaron a todos. En esos días uno estaba en su casa y de pronto se enteraba que había muerto un muchacho y uno se le arrugaba el corazón, y a mí se me sigue arrugando el corazón. O sea, y eso le pasaba a mucha gente, y eso está en nuestro inconsciente, de una u otra forma que hubo una batalla. Y de pronto empezó a haber una represión feroz, y esa represión feroz hizo que los que estábamos de un lado nos escondiéramos, nos retiráramos. Es decir, ahí hay una derrota absoluta, ¿me entiendes? Así como hemos tenido unas victorias a nivel internacional y a partir de esas protestas se activaron otras cosas, uno debe asumir sus derrotas, porque eso es lo que lo puede hacer a uno como nación ser grande, ¿no? Y en este caso, como sector, en esto que nos llamamos la oposición, poder comprender hacia dónde vamos. Nosotros fuimos derrotados en esos meses, de una manera feroz. De pronto empezó una represión que se le metía a la gente hasta en su casa, y lo sacaban a golpe y metían a la gente presa y mataban a la gente. Yo como ciudadano nunca pensé que iba a haber un fusilamiento prácticamente en vivo, y todavía recuerdo y tengo esas imágenes nítidas y son
digamos, hasta atormentantes a este niño que lo mataron en La Carlota. Uno vio prácticamente lo que uno nunca pensó que iba a ver, que alguien lo fusilaran de esa manera. O sea, después que un pueblo pasa por eso, hay en su inconsciente un dolor muy grande. Y creo que ese dolor muy grande es el que lleva en este momento en que vamos hacia unas elecciones a que haya desesperación, gente que dice no voy a votar sin entender que el voto es un mecanismo de seguir luchando. El voto es un mecanismo mío como ciudadano de expresar mi protesta. Yo creo que este es el momento en que si algún candidato empieza a ofrecerme aceras, hay que decirle, no es aceras lo que nosotros estamos necesitando en este momento, sino un acto de fe que nos lleve a transformar el país. Cuando tú hablas de la derrota, eso es muy importante que tú has dicho, fíjate Héctor, cuando tú hablas de la derrota y lo asumes de esa manera, yo no he escuchado hasta ahora a ningún dirigente de la oposición decir, señores, nos derrotaron, perdimos este round, perdimos esta batalla, perdimos... Digamos, pareciera una derrota huérfana. Yo quisiera aquí públicamente entonces asumirla yo, que no soy el quien tiene que asumirla, pero yo la podría asumir como ciudadano y como venezolano. Yo no tengo ningún problema en hablar una derrota, de un fracaso. Un fracaso. Ahora, el peso del fracaso. El fracaso es determinante. Cuando tú asumes un fracaso, mira, bueno, eso te lleva no hay ninguna grandeza sin fracaso. Vamos a estar claros. O sea, y uno lo ve en la historia de la humanidad. Eso no es una cosa que uno diga porque se le ocurrió, no. Es en la historia de la humanidad. Tú ves que todas las grandes transformaciones vienen después de lucha y de fracasos, de batallas perdidas. Las batallas perdidas lo llenan a uno también de dignidad, ¿me entiendes? Yo aquí a las personas que yo más admiro en este país, yo te podría decir una persona como Teodoro Pekov, fue una persona a la que derrotaron muchas veces y que muchas veces estuvo en esa retaguardia, pero estuvo siempre con sus ideales y yo los compartía, ¿no? Digo yo en este caso con una persona con la que compartía ideales, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es absolutamente importante. Yo no entiendo como en un momento como ese, esa palabra sanadora que estábamos necesitando nosotros como sociedad no apareció en nuestros políticos, decir, señores, nos vamos para atrás porque estos señores nos están matando y nosotros, yo asumo esta responsabilidad, es decir, en este ámbito donde planteamos una batalla, nos derrotaron. Cada vez que íbamos e intentábamos pasar, ahí en la autopista nos trancaban, entonces, y hay que asumirlo. Pero entonces tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria de tener una batalla en la que ganamos. Porque así son estas cosas. ¿No? Digamos, a veces yo siento un poco, porque, ojo, comprendo la frustración, comprendo la rabia, yo la tengo, porque detrás de todas esas luchas que está, el deseo de tener una mejor Venezuela, el deseo de ir al mercado y conseguir las cosas, el deseo de que no se te vayan los hijos corriendo del país. Yo tengo unas niñas, una va a cumplir 15 años y la otra 17, y solo están esperando graduarse de bachiller y me dice, papá, yo podré irme. Simple y llanamente porque lo que quieren es caminar por las calles. Cosas tan sencillas como eso. Vivir es caminar por una acera, eso es vivir, más nada. Vivir es tomar café compartiendo con unos amigos como tú y yo lo hicimos, Vladimir. Hace muchos años, hasta las 2 de la mañana, hablando en un cafecito. Y saber que te podías ir caminando a tu casa. Eso es vivir. La vida son esas cosas sencillas. Como decía una obra de teatro de Los Hombros de América, de Fausto Verdad, vivir es el peluquero, chico, que te corta el pelo, que lo conoce hace muchos años, y conversar con él. La vida es rica en esos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles los hemos perdido. Vivimos enclaustrados, vivimos metidos en nuestras casas, vivimos con la desesperación al día a día y no saber qué vamos a comer. ¿Me entiendes? Con el miedo de salir y que te pase algo o que le pase algo a un amigo, con el dolor quebradizo interno de uno de que tus amigos se te vayan. No sabes cuántos amigos, me imagino, a ti te pasan. Sí, bueno, claro. Yo me siento huérfano, yo de verdad. Yo incluso, cónchale, amigos, que de repente nosotros teníamos una brigada, digamos, de que nos reuníamos a conversar. Ya, el único que queda soy yo. El único que queda soy yo. Y para mí eso era esencial, porque era una conversación que a mí me enriquecía, con la que yo compartía, con los amigos que no estaban de acuerdo con lo que uno pensaba y eso te enriquecía. Y todo eso lo hemos perdido. Todo eso lo hemos perdido nosotros los venezolanos. Entonces cualquier lucha que uno haga en este momento, cualquiera, vale la pena. O sea, por eso es que a mí a veces no comprendo que uno tenga que estimular al voto. Digo, no lo comprendo porque uno dice, viendo lo que diariamente se está haciendo en el país, que está haciendo este gobierno, ¿me entiende? Cualquier cosa que yo pueda hacer, digamos, si nosotros podemos tener el mapa de otro color,
El día 15 de octubre debemos hacerlo. Y además merece que se haga, porque todos debemos entender que los candidatos que en este momento tiene la oposición, digamos, no son los candidatos de Maduro, porque todos los candidatos del PSUV son los candidatos de Maduro, es darle continuidad a lo que ha hecho Maduro, ¿me entiendes? Que ha sido el primer demoledor, digamos, hasta del legado de Chávez. ¿Quién ha sido el demoledor de eso? Ha sido Maduro, nadie más que Maduro. Y esos son los candidatos de Maduro. Tú en este momento, esto yo lo siento prácticamente como un plebiscito necesario, ¿me entiendes? Y es una forma inteligente y democrática de dialogar el país. Es decir, cuando nosotros vamos a votar, cuando yo voy a votar, me consigo en la cola con gente de cualquier partido y yo soy de los que creen en esa forma de entendimiento de toda la sociedad. Y creo que una forma de entendimiento de la sociedad es votando. Y yo lo siento que en este momento votar es una forma de sacarme de adentro la rabia, es una forma de decir que estoy en desacuerdo, es una forma positiva también de decir yo quiero un cambio en el país, yo quiero que este país mejore. A nadie le puede gustar este país como está. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría hablar de los peros que siempre aparecen a la hora de que una persona como tú o cualquiera le diga a alguien hay que votar y esa persona te va a decir, pero, vamos a hablar de esos ¿Cómo peros. no? Ya venimos con Héctor Manrique.